¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy nos toca hablar de un tema muy importante en la materia, que es la intubación endotraqueal mediante la laringoscopía directa. El manejo de la vía aérea, creo que vamos a estar todos de acuerdo, es una de las principales características que definen el accionar diario de un anestesiólogo. Tal es así que a mediados del siglo XX, Sir Robert R. McIntosh decía que la capacidad de pasar un tubo endotraqueal bajo visión directa era el sello distintivo del anestesista exitoso. La intubación endotraqueal consiste en la colocación de un tubo en la tráquea que sirve como conducto para la ventilación alveolar o la aplicación de otras terapias en los pulmones. A través de la intubación endotraqueal nosotros podremos mantener la vía aérea permeable, facilitar la ventilación ya sea en forma manual, tanto manual como mecánica, ventilar al paciente con altas presiones en la vía aérea, proteger la vía aérea contra la broncoaspiración de secreciones y del contenido gástrico. Bueno, las indicaciones de la intubación endotraqueal se desprenden de la filmina anterior y de los beneficios que nosotros obtenemos de ella. Entre las indicaciones más comunes, y no necesariamente sean todas, tenemos al paciente que tiene una incapacidad para mantener la vía aérea permeable, es decir, aquellos que tienen o sufren una obstrucción de la vía aérea superior, por ejemplo, aquellos que tienen un flemón del piso de la boca, o el paciente que tiene quemadura de la vía aérea, entre otras causas, o el paciente con trauma de la vía aérea. Bueno, el elemento que usa el anestesiólogo para efectuar la laringoscopía es el laringoscopio. Los primeros laringoscopios eran muy rudimentarios y fueron diseñados a principios del siglo XX. Los actuales laringoscopios que contamos hasta hoy en día datan de mediados del siglo XX y fueron en 1941 Miller diseña el primer laringoscopio de rama recta, y 2 años después McIntosh diseña en 1943 el laringoscopio de rama curva que seguimos utilizando hasta hoy en día. La hoja de McIntosh es la más popular del mundo y tiene diversas ventajas. Su éxito es muy elevado para la intubación, con una tasa de falla de solo el 1 al 3%. Esta hoja también es menos estimulante que la hoja recta porque no toca la superficie glótica interna de la epiglotis. Cuando McIntosh inventó su hoja en 1943, la intubación se realizaba sin relajantes musculares y la laringoscopía con hoja recta se había vuelto difícil debido a que los anestesiólogos usaban un abordaje deficiente de la línea media que complicaba la maniobra. McIntosh diseña su hoja de laringoscopio basándose en dos observaciones. Primero, la laringoscopia se podía lograr pasando el laringoscopio solo hasta que la epiglotis apareciera a la vista, y segundo, una curva en la hoja mejoraba la visión de la laringe. Esta suave curva continua de la hoja de McIntosh estaba diseñada para empujar la base de la lengua hacia arriba. Esto tenía como efecto aplanar la curva orofaringea primaria, descrita por Gleason, que ya veremos más adelante de qué se trata, lo que ayuda a lograr una línea de visión recta desde el ojo hacia la laringe. La punta de la hoja está diseñada para colocarse en la valécula, tensionando el ligamento epiglotis y por lo tanto levantando indirectamente la epiglotis. Se han diseñado varias modificaciones de la hoja de McIntosh, cambiando la altura, el grosor de la misma, el movimiento de la punta en el laringoscopio articulado, como podemos ver en esta imagen. También se les ha cambiado el ángulo del mango de inserción entre la pestaña, o sea, la rama y el mango. Y también los tamaños, que originalmente el primero que diseñó era número 3, y luego, como vio que para la mayoría de los hombres
era insuficiente, diseñó en segunda instancia una rama más grande que era la número 4. La rama o cuchilla, bueno, como dijimos, podía ser de forma recta o curva, que es la rama de Macintosh. En ella tenemos en la rama de Macintosh una forma típica de Z, si se la viera en sentido transversal. La fuente de la luz se encuentra próxima al tercio distal de la punta de la rama. Puede ser un foquito o bien una fibra óptica. El mango se encastra a la rama, generalmente con un sistema de encastre especial. Tenemos que saber utilizarlo y colocarlo, y una vez que se encastra, generalmente lo que tenemos ahí es un contacto que transmite la fuente de energía a la luz. O bien puede estar la luz directamente en el mango, puede tener una luz halógena en el mango o una luz LED, que es lo más habitual actualmente, y transmite a través de la fibra óptica, puede transmitir a través de la fibra óptica la iluminación hacia la punta. Esta fuente de luz tiene que, por normas ISO, tiene que brindar por lo menos unos 500 lúmenes durante 10 minutos. Lo importante es que antes, o sea, más que cuántos lúmenes tiene el laringoscopio, lo que a ustedes les tiene que importar es que cuando ensamblen el laringoscopio y hagan el encastre, noten que tienen buena iluminación y hay un correcto funcionamiento del laringoscopio, para no encontrarse durante la maniobra de laringoscopía o cuando ya durmieron a la paciente con que no tienen fuente de iluminación para efectuar la maniobra. También tiene, bueno, este es el sistema de encastre que le... Bueno, el otro elemento que tenemos que tener en cuenta para la intubación endotraqueal mediante laringoscopía derecha es el tubo endotraqueal o la sonda endotraqueal. Esta fue evolucionando con la historia desde ser un simple tubo rudimentario a los que conocemos actualmente, que son los tubos endotraqueales de polivinilo transparente y termoestables. Todos seguramente ustedes ya los conocen porque los habrán visto en los quirófanos y los habrán utilizado también en las unidades. La elección del tamaño del tubo endotraqueal va a responder a varios criterios o necesidades, como son la de provocar el menor traumatismo posible en la mucosa, a menor tamaño, menor traumatismo, facilitar la aspiración de secreciones, a mayor tamaño, menos probabilidades de que se obstruya y más fácil es la aspiración de las mismas. Crear la menor resistencia hacia el flujo posible, es decir, cuanto mayor tamaño, menor resistencia al flujo. Y también poder ventilar a presión positiva sin fugas, es decir, cuando... Bueno, ahora vamos a hablar de la maniobra de la laringoscopía en sí, es decir, de la técnica y de qué es lo que tenemos que hacer cuando nos llaman para intubar un paciente. Primero que nada tenemos que empezar por el principio, que es la preparación. La preparación previa siempre se inicia con la preparación de un plan, de una estrategia para manejar la vía aérea del paciente. Y para poder hacer eso, nosotros tenemos que haber hecho una evaluación en la visita preanestésica, en donde vamos a ir detectando cuáles son aquellos factores que tiene el paciente que nos pueden llegar a representar
una dificultad a nosotros en la maniobra que elijamos para abordar la vía aérea. En este caso es la laringoscopia directa. También, y es algo que no se suele hacer en nuestro medio, es importante que ustedes hagan una lista de chequeo, un checklist, para poder verificar el material que van a tener que utilizar durante la maniobra. Más adelante lo vamos a ver en forma más específica. Siempre cuando uno llega al quirófano, el paciente antes de la inducción anestésica, o sea, antes de iniciar el procedimiento, hay que colocar los monitores para evaluar el estado del paciente y para seguir con el monitoreo. ¿Cuáles son estos monitores? Bueno, los monitoreo estándar, electrocardiograma, presión no invasiva, saturometría, etcétera, etcétera. Siempre antes de la inducción anestésica vamos a llevar a cabo una preoxigenación para llenar las reservas corporales de oxígeno y de esta manera poder prolongar el tiempo de apnea, es decir, que tengamos un poquito más de tranquilidad cuando vamos a efectuar nuestras maniobras y darnos tiempo para que el paciente no desature. La laringoscopía directa es una maniobra extremadamente dolorosa y muy reflexógena, por lo cual debe hacerse bajo, en la mayoría de los casos, y salvo que esté contraindicado, bajo anestesia general, y deberemos utilizar inductores del sueño, es decir, hipnóticos, y analgésicos que pueden ser opioides o no opioides. A su vez, para facilitar la maniobra y poder llevar a cabo, introducir el laringoscopio y desplazar las distintas estructuras de la vía aérea superior, requerimos el uso de relajantes musculares. Una buena relajación muscular va a facilitar en gran manera y nos va a permitir tener una mayor tasa de éxito en la intubación. La laringoscopía propiamente dicha es algo que vamos a ir viendo en más detención, pero tenemos que tener en cuenta el posicionamiento del paciente en la maniobra propiamente dicha, que deberán aprenderla, seguramente ya la están aprendiendo en sus hospitales, pero la tienen que aprender y tienen que hacerla en forma prolija y rigurosa. La progresión, luego de hacer la laringoscopía, tendrán que aprender a progresar el tubo endotraqueal, luego deberán insuflar el balón y por último deben corroborar la intubación, la colocación correcta del tubo en el árbol traqueobronquial, que lo podrán hacer bajo visión directa con el capnógrafo a través de la ocultación y otros medios que les vamos a ir hablando más adelante. Y como última medida está la fijación del tubo para evitar la migración o la extubación accidental. Lo pueden hacer con tela adhesiva o lo pueden hacer con una corbata de tela, como más les guste o como más lo utilicen en sus medios. Bueno, acá vamos a ver una lista simplificada del material o el equipamiento básico que ustedes tienen con el que tienen que contar antes de llevar a cabo la maniobra de laringoscopía, es decir, la inducción anestésica. Y entre ellos vamos a ver el material que es necesario para efectuar la preoxigenación y la ventilación. Tiene que haber una fuente de oxígeno. Normalmente esta fuente de oxígeno proviene del oxígeno central y sale de la pared a la máquina de anestesia. A veces pueden tener un cilindro o bombona que suele estar en quirófano. Es importante que tengan los conectores y que la puedan utilizar o tener el oxígeno disponible fácilmente. La bolsa de ventilación o el circuito de anestesia para suministrar la ventilación mecánica, es decir, la máquina de anestesia.
Máscaras faciales de distintos tamaños. Lo ideal es tener uno o dos tamaños y uno o dos tipos diferentes, es decir, algunas con el balón inflable y otros con un balón o un rodete rígido. Son preferibles las transparentes. Tienen que tener cánulas orofaringeas y nasofaringeas de distintos tamaños. Para la intubación se requieren tubos endotraqueales de tamaño adecuado. Como yo les había dicho, acá dice al menos 2, pero lo conveniente es tener por lo menos 3 tubos de diámetros diferentes, al que uno por encima y uno por debajo del que ustedes consideran que van a necesitar para su paciente. Tiene que tener un estilete maleable o mandril o un facilitador. Yo creo que los mandriles ya los estamos dejando de utilizar. Lo ideal es tener una guía de Edgeman. En toda mesa de anestesia tiene que existir o tiene que haber una guía de Edgeman o similar. Jeringa para inflar el balón, gel, pomada o spray de lidocaína. Para hacer la inducción anestésica tenemos que contar con todas las drogas necesarias y los relajantes musculares, preferentemente cargados y rotulados. Tiene que haber un acceso venoso de calibre adecuado y flujo libre. Esto es bastante importante, ya que salvo en pediatría que se puede hacer una inducción inhalatoria, la mayoría de las drogas que vamos a hacer se utilizan por vía endovenosa. Para ejecutar la laringoscopia necesitamos un laringoscopio operativo con fuente de luz, como les he dicho, 50 lux durante 10 minutos, esa es una norma ISO. Tiene que tener ramas de distintos tipos y tamaños, saber corroborar que el laringoscopio funciona. Elementos para posicionar la cabeza, un realce es necesario de 7 a 10 centímetros. La cánula de aspiración tiene que estar conectada a un sistema de vacío que preferentemente tiene que ser propio del anestesiólogo, de uso propio y no compartido. Y las cánulas, si puede ser, preferiblemente las rígidas tipo Yankauer, ya que las flexibles son realmente difíciles de utilizar y bastante inefectivas. Corroboración y fijación del tubo endotraqueal, para eso van a necesitar tela adhesiva, hipoalergénica o una corbata de tela. Tienen que tener un estetoscopio para la ocultación y obviamente un capnógrafo o un monitor multiparamétrico para el monitoreo de la intubación. Aquí vemos en este slide el checklist que proponen en el NAP 4 para los casos de intubación en las salas de emergencias, que son lugares que, si bien manejan la vía aérea de los pacientes, la intubación endotraqueal no es un procedimiento que lo hagan todos los días o en forma continua. Por lo tanto, ellos están muy conscientes de esto, saben que no estar preparados es una de las causas más frecuentes de errores y de causales de daños en la salud de los pacientes durante el manejo de la vía aérea. Y estos checklists tienen una fase de preparación donde uno evalúa la preoxigenación del paciente, el posicionamiento, las condiciones, el estado general del paciente y si necesita ser optimizado, es decir, un paciente hipotenso, por ahí necesita vasopresores previos, o sea, mejorar la presión y cómo se va a mantener la anestesia una vez que se haya dormido. Es decir, esto habla de qué drogas si tienen preparado la sedación ulterior, relajación, una vez que se haya dormido el paciente e intubado. La preparación del equipo, el monitoreo, si está puesto, el material que van a utilizar para el manejo de la vía aérea, también las drogas que van a utilizar, si hay alguna alternativa a las que tienen propuestas. La preparación del equipo, es decir, ellos definen un líder, el intubador, el segundo intubador, el que hace la presión cricoidea, quién asiste al intubador, es decir, los roles quedan bien definidos al principio del procedimiento y también se
debe identificar a quién se va a llamar en caso de que vaya a haber dificultad, de qué manera lo vamos a hacer. Y también se establece un plan para el manejo de la vía aérea cuando hay dificultad. Lo primero que nos tenemos que preguntar es posible despertarlo o no, es decir, si el manejo de la vía aérea va a ser definitivo o simplemente es selectivo. Se establece un plan inicial que generalmente ellos utilizan una inducción de secuencia rápida porque son generalmente pacientes en emergencias que tienen estómago ocupado, y bueno, luego van definiendo los distintos planes que arman la estrategia, por ejemplo, ventilación con máscara, supraglóticos, acceso quirúrgico del frente del cuello. Entre otras cosas, también una de las cosas que ellos tienen claro es que si no se tiene todo el material o todo esto no está presente o corroborado, no se puede iniciar el proceso de intubación, y se tienen que ver todas las complicaciones, o sea, y determinar todas aquellas complicaciones que se pueden prever de antemano y definirlas. De la maniobra de la laringoscopía, un aspecto importante a tener en cuenta para garantizar el éxito de la maniobra es el posicionamiento del paciente, es decir, la altura de la camilla. La altura de la camilla para efectuar la laringoscopía directa es aquella que permite que la cabeza del paciente esté a la altura de la apófisis sifoide del operador. Esto nos permite mejorar la línea de visión y tener una mejor ergonomía, ya que el operador se mantiene erecto y evita tener que agacharse para poder observar e introducir el tubo. A diferencia de lo que pasa con la posición cuando se quiere ventilar al paciente con máscara facial, que la altura que nos brinda mejor ergonomía es con la cabeza del paciente a la altura del ombligo del operador. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta con respecto al posicionamiento del paciente para la laringoscopía es la altura de la cabeza con respecto a la camilla. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, porque existe una teoría que es un pilar de la enseñanza de nuestras vías respiratorias, inicialmente descrita por Bannister y Madbeck, que era la teoría de la alineación de los tres ejes, y que fue refinada y transformada en lo que se llama la posición de olfateo por McGill posteriormente. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, nosotros sabemos que tenemos tres ejes: la vía aérea, o sea, el conducto aéreo que va desde la boca hasta la tráquea, tiene tres ejes: el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo. Cuando el paciente está con la cabeza en posición neutra sobre la camilla, lo que va a pasar es que esos tres ejes que estamos viendo aquí están totalmente desalineados entre sí. Y nosotros tenemos que alinearlos para lograr una línea de visión con el ojo del operador, para poder llevar a cabo la laringoscopía, ver y pasar el tubo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros, al poner un realce de 7 a 10 centímetros, hacemos que se provoque una flexión de lo que es la columna cervical sobre el tórax. Esto nos alinea el eje faríngeo con el laríngeo, al menos en teoría. Y agregándole o imprimiéndole a la cabeza un movimiento de extensión sobre la articulación atlanto-occipital de unos 80 grados, es decir, llevando a lo que es la posición de olfateo, vamos a lograr alinear el eje oral con los otros dos ejes que ya estaban alineados con el realce. Y de esta manera logramos una mejor línea de visión entre lo que son estos tres ejes y la línea de visión del operador. Si nosotros le quitamos el realce y extendemos la cabeza, si bien vamos a mantener alineados los ejes laríngeo con el faríngeo, el eje oral va a estar totalmente desalineado, y como pueden ver, este eje está en una línea que es muy diferente a la línea de visión del operador. Por lo tanto, dificulta aún más la visión laringoscópica.
En 2008 se propone por primera vez un nuevo concepto de la anatomía de la vía aérea. Y se habla sobre dos curvas. Una curva primaria que es orofaringia, como pueden ver aquí, y una curva secundaria faringo-glototraqueal. El punto de inflexión entre estas dos curvas es el vestíbulo laringio entre la epiglotis y la glotis. Para poder efectuar una laringoscopía directa exitosa, es decir, lograr una buena visión de la glotis, tenemos que alinear la curva primaria con el vestíbulo y la línea de visión. Y para lograr o facilitar la intubación propiamente dicho, es decir, el paso del tubo a través de las cuerdas vocales hacia la tráquea, tenemos que alinear la curva secundaria con el vestíbulo laringio. Lo interesante de esta descripción anatómica es que tiene una implicación claramente funcional sobre la maniobra de laringoscopía directa y que nos permite inferir determinadas modificaciones que podemos nosotros hacer para mejorar la laringoscopía. En 2010, Greenland presenta un estudio de resonancia magnética en la que se evalúan las modificaciones en estas curvas con respecto a la alineación de ejes, con la elevación de la cabeza y la posición de sniffing, y se termina concluyendo que con la posición de olfateo y de realce se logra tanto un alineamiento de los ejes faringio, laringio y oral, como una disminución del punto de inflexión, o sea, una alineación entre la curva secundaria y la curva primaria, con el realce de la cabeza y la posición de sniffing, y además una rotación antihoraria del eje del vestíbulo laringio, que se va en dirección o alineándose con el eje de visión del operador. Es decir, se llega a la conclusión de que la posición de olfateo con elevación de la cabeza sigue siendo beneficiosa, como lo había demostrado la teoría de alineación de los tres ejes. Uno de los aspectos interesantes de la teoría de las dos curvas es que su aplicación clínica, ya que nos permite pensar a la laringoscopía directa en dos fases, una fase estática y una fase dinámica. En la fase estática nosotros vamos a alinear las curvas posicionando la cabeza y el cuello del paciente, es decir, utilizando la posición de sniffing, nosotros lo que vamos a lograr es minimizar la distancia que hay entre el vértice, que lo vemos acá, a ver, el vértice de la curva primaria con la línea de visión. ¿Qué es lo que pasa? Como podemos ver, cuando nosotros elevamos la cabeza y elevamos la cabeza o flexionamos la columna cervical y extendemos la cabeza a nivel de la articulación atlanto-occipital, lo que sucede es lo siguiente. La línea de visión rota en sentido horario. El vestíbulo laringio, el eje del vestíbulo laringio, rota en sentido antihorario. Entonces se va alineando con la línea de visión del operador. A su vez, vemos que el punto de inflexión que tiene la curva primaria y secundaria va disminuyendo y rotando también en sentido antihorario. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la fase dinámica? Acá lo que nosotros utilizamos es el laringoscopio para comprimir y desplazar la curva primaria hacia anterior,
permitiendo que se obtenga una mejor visión de lo que es la glotis. Entonces, y después la intubación, o sea, el paso del tubo se va a facilitar mediante el posicionamiento apropiado para aplanar esa curva secundaria y alinear la línea de visión, el eje del vestíbulo con la tráquea. Es decir, entonces, nosotros vamos a tener en la laringoscopía una fase que es estática y que nos permite mejorar la exposición para la visión, y una fase dinámica en donde nosotros vamos a hacer la compresión final de la curva anterior, y además vamos a llevar a cabo la entrega y el pasaje del tubo. Otro aspecto de utilidad de esta teoría es que nos ayuda o nos permite entender el porqué algunas dificultades que encontramos ante determinados predictores o variantes anatómicas en la morfología de nuestros pacientes. Así, por ejemplo, en la retrognatia, es decir, en la reducción de lo que es la distancia entre la articulación temporomandibular y los incisivos, se provoca una traslocación posterior de la curva primaria, lo que aumenta la distancia entre la curva de las vías respiratorias y la línea de visión de la glotis. Esto hace que el desplazamiento que nosotros vamos a tener que hacer hacia anterior de la mandíbula y de los tejidos submandibulares durante la fase dinámica de la laringoscopia va a tener que ser mucho mayor. Cuando la retrognatia sea lo suficientemente pronunciada, es posible que no se pueda nunca lograr una alineación entre lo que es la línea de visión directa, independientemente de que hagamos toda la fuerza o la tracción que queramos con el laringoscopio. A su vez, la retrognatia provoca una rotación en el sentido de las agujas del reloj de lo que es el vestíbulo laringio, acentuando la curva secundaria, dificultando entonces también el paso del tubo endotraqueal. Esto que vemos en los retrognáticos también lo vemos en menor medida en aquellos pacientes que tienen una distancia tiromentoniana disminuida. Todo lo que les estoy diciendo acá lo van a poder encontrar en un artículo que está bajado en el campus, que me gustaría que lo puedan leer. En todo caso, les voy a bajar, si es posible, una traducción parcial de ese artículo que está en inglés, que es el de Greenland. El objetivo de la laringoscopía directa consiste en exponer la anatomía de la laringe y proveer iluminación a las estructuras para permitir el pasaje del tubo endotraqueal a través de la glotis. Se dice que la laringoscopía directa, básicamente, o la intubación, tiene 5 pasos. Uno es la apertura de la boca y la introducción de la rama del laringoscopio. La otra es la identificación de la epiglotis, seguido del control de la lengua, exposición laringea e identificación de sus estructuras, y por último el paso del tubo endotraqueal. Vamos a ir hablando detenidamente de cada una de estas fases. La apertura de la boca es fundamental para la introducción de la rama del laringoscopio sin lastimar los labios del paciente. Existen 2 formas de efectuarla. La más comúnmente utilizada es la extraoral o maniobra de la tijera o de la pinza digital, en la cual con el dedo índice de la mano derecha se coloca el índice en los incisivos superiores y el pulgar en los incisivos inferiores, y se produce con un movimiento de rotación la apertura de la boca, y en algunos casos podemos hacer una traslocación de la mandíbula para aumentar el espacio, traccionando con el pulgar hacia arriba.
Luego introducimos la rama por la comisura derecha y una vez que hemos identificado las estructuras, retiramos la mano derecha para facilitar la visión del operador. La otra forma que podemos hacer es la extraoral, en la que nosotros con la mano derecha hiperextendemos la cabeza y con el dedo meñique que sostiene el laringoscopio mantenemos el mentón en el mismo momento para que la boca se abra. De esa manera nos permite introducir el laringoscopio, como pueden ver acá en la imagen. Una intubación mediante laringoscopía directa correctamente realizada requiere, como habíamos visto, el alineamiento de los ejes fisiológicos oral, faríngeo y laringio, o de las dos curvas siguiendo la teoría de Greenland. Esto es necesario para poder visualizar el orificio de la glotis, lo cual lo vamos a hacer posicionando al paciente en la posición de olfateo o de sniffing. Lo vamos a hacer esto, ya saben, con el paciente acostado en decúbito dorsal sobre la mesa de operaciones, con un realce en la cabeza de 7 a 10 centímetros que nos permite flexionar la columna cervical sobre el tórax, y luego de eso le vamos a imprimir un movimiento de hiperextensión a la cabeza, es decir, sobre la articulación atlanto-occipital, para poder alinear el eje oral con el faringolaringio. Con el paciente correctamente dormido y relajado, nosotros vamos a introducir el laringoscopio, que lo agarramos con la mano izquierda a través de la comisura labial derecha del paciente, mientras con nuestra mano derecha le abrimos la boca y protegemos y separamos sus labios, es decir, lo que habíamos hablado recientemente de la maniobra de la tijera o de la pinza. La espátula del laringoscopio la vamos a ir insertando a lo largo del borde derecho de la lengua, y vamos a ir observando las distintas estructuras que aparecen en nuestro campo de visión, llevando la punta de la espátula hasta la valécula. En el mismo momento que realizamos un movimiento de rotación hacia medial, desplazando la lengua hacia la izquierda y observando en ese momento el reborde de la epiglotis. Con una introducción ulterior de la rama del laringoscopio, introducimos la punta de esta en la valécula, y en ese momento vamos a hacer una tracción en el sentido del mango del laringoscopio, con un movimiento que sale desde el hombro y desde el brazo, intentando no hacer un movimiento de palanca con la muñeca que podría lastimar los dientes del paciente. Nosotros, al hacer este movimiento de tracción, lo que estamos extensando el ligamento ioepiglótico, levantando la epiglotis y exponiendo el vestíbulo laringio y la visión de las cuerdas vocales. Una vez que hayamos obtenido una visión laringoscópica adecuada, nosotros vamos a proceder a introducir el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal lo tenemos que sostener con la mano derecha y progresarlo a través de las cuerdas vocales unos 2 a 2 centímetros y medios pasado el balón. Es decir, que nos esté quedando más o menos a mitad de camino entre lo que son las cuerdas vocales, o sea, la punta de las cuerdas vocales y la carina. Ahí es donde tiene que quedar el balón endotraqueal. Como les había dicho, hay algunos tubos endotraqueales que tienen una marca de posicionamiento que nos permiten frenar la introducción del tubo cuando éste llega a las cuerdas vocales. También el tubo endotraqueal tiene, como les había dicho, unas marcas en centímetros
hasta la distancia en el extremo, del extremo distal, y generalmente se lo puede llegar a posicionar en los hombres a 23 centímetros y en las mujeres a 21 centímetros. Aunque yo personalmente no recomiendo utilizar estas medidas estándar en la población en general. Una vez que el tubo está correctamente introducido, tenemos que retirarla con delicadeza, la espátula de la boca, sosteniendo el tubo endotraqueal entre el pulgar y el índice derecho, para no retirarlo con la maniobra, no provocar una extubación accidental. Luego insuflamos el balón durante el pico de presión expiratoria y con una presión límite de fuga aérea audible o con un manómetro a 20 centímetros de agua, como les había dicho anteriormente. Fijamos adecuadamente el tubo endotraqueal con un esparadrapo o cinta adhesiva, conectamos al circuito de ventilación y corroboramos la correcta colocación del tubo en el árbol traqueobronquial con capnografía. Es importante que cuando hacemos la laringoscopía directa sepamos comunicar qué es lo que nosotros estamos viendo a las personas que están a nuestro alrededor para alertarlos y que sepan cómo nos pueden llegar a ayudar. Y para comunicar eso utilizamos la clasificación en grados de Cormack y Lehane, que nos dice qué es lo que estamos viendo. Así tenemos un grado 1, un grado 2, un grado 3 y un grado 4. En el grado 1 nosotros podemos visualizar todo el vestíbulo, o sea la epiglotis, todo el vestíbulo laringio con los aritenoides y el orificio glótico en su totalidad. En el grado 2, la epiglotis suele tapar parcialmente la apertura glótica y deja en exposición solo parte de la comisura posterior de la laringe, de la glotis, y la visión de los aritenoides. En el grado 3 de la clasificación de Cormack y Lehane, lo que nosotros vamos a ver principalmente es la cara posterior de la epiglotis y un reborde del mismo. Es decir, el orificio glótico y las demás estructuras del vestíbulo laringio quedan ocultadas por la epiglotis. En el grado 4 de Cormack y Lehane puede verse simplemente un pequeño reborde de epiglotis o solamente la base de la lengua y la amígdala lingual. Es decir, prácticamente no se pueden distinguir estructuras laringias y por lo tanto es prácticamente imposible la introducción de un tubo endotraqueal con esta visión. Tenemos que tener en cuenta que los grados 3 y 4 de Cormack son considerados laringoscopías dificultosas, grados de laringoscopías dificultosas. Y los grados 1 y 2 son grados de laringoscopía fácil, ya que nos permiten la intubación sin mayores problemas. Durante la maniobra de laringoscopía, para mejorar la visión, pues nosotros podemos efectuar una maniobra de movilización externa de la laringe, que es conocida como back up right pressure, es decir, presión hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha de la laringe. Esto puede mejorar en algunos casos el grado de visión laringoscópica. Lo ideal es que esta presión la haga con la mano derecha el mismo operador que está haciendo la laringoscopía. Y una vez que ha logrado la visión laringoscópica de su mejor agrado o la mejor visión laringoscópica que puede, le pide a un segundo operador que mantenga la laringe en esa posición. Si la presión la hace la persona que no está observando la laringoscopía, posiblemente
sea de muy poca ayuda para mejorar la visión del operador. En el año 2000, Tim Cook propone una nueva clasificación de la visión laringoscópica complementaria a la del Cormack y Lehane. Él los divide en tres grados, que son el grado laringoscópico fácil, la laringoscopía restringida y la laringoscopía dificultosa. ¿En qué consiste esto? La laringoscopía fácil es el grado 1 de Cormack y Lehane y un grado 2 subdividido en grado 2A, en la cual se puede ver parcialmente la glotis. Esto quiere decir que uno puede observar el orificio por donde tiene que introducir el tubo endotraqueal, lo cual representaría que el paso del tubo endotraqueal no tendría que tener mayores dificultades. En el grado o en la laringoscopía restringida tenemos un grado 2B o 3A. El grado 2B es un Cormack 2 en el cual no se puede ver el orificio de la glotis, sino solamente el borde posterior de los aritenoides. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros, con esta visión, difícilmente podríamos introducir un tubo endotraqueal, ya que no vemos el orificio de la glotis, que es por donde tiene que pasar el tubo. O al menos no lo vamos a poder hacer sin la ayuda de algún elemento facilitador. El otro componente de la visión laringoscópica restringida es el grado 3A, en donde uno puede ver la cara posterior de la epiglotis o un reborde de la epiglotis, que lo puede separar de la pared posterior de la faringe mediante tracción al cenit con el laringoscopio. Es decir, uno puede pasar por detrás de la epiglotis. En estos casos, con un facilitador del tipo de guía de Eschmann o Froba, en líneas generales uno podría resolver la dificultad, o sea, sortear la dificultad sin mayores problemas. En la laringoscopía dificultosa, el grado dificultoso de Tim Cook, uno tiene el grado 3B, que es un reborde de epiglotis, o el grado 4, en el que uno no puede ver absolutamente ninguna estructura laringea, solo puede llegar a ver parte de la base de la lengua o la amígdala lingual. En el caso del grado 3B, la diferencia con el 3A es que ese reborde epiglótico está pegado a la pared posterior de la faringe y nosotros no lo podemos separar mediante manipulaciones con el laringoscopio. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá es muy difícil que nosotros podamos introducir un facilitador, una guía Eschmann o un Froba, porque directamente, en este caso está restringido por la faringe el paso de Froba, y en el grado 4 directamente no sabemos dónde vamos a introducir el facilitador. Razón por la cual esta clasificación modificada de Tim Cook tendría una mayor utilidad clínica. Una vez que llevamos a cabo la intubación orotraqueal y hemos inflado el balón, conectado el tubo al sistema de ventilación, tenemos que proceder a la corroboración de la colocación del tubo endotraqueal, es decir, asegurarnos de que el tubo está en el árbol traqueobronquial y no en el esófago. ¿Cómo vamos a hacerlo esto? Tenemos métodos de confirmación clínica, que son los métodos primarios, y métodos complementarios o métodos secundarios.
La confirmación clínica, que es la que suelen hacer los terapistas, o sea, la gente de los servicios de emergencia, son la visualización directa del paso del tubo a través de las cuerdas bucales. Es un punto clave. Cuando el operador es una persona entrenada, es un dato de gran validez. Luego tenemos la ocultación, que es en los focos en ambos hemitórax y en el epigastrio. Cuando el operador no sea una persona experta, posiblemente tendremos que empezar por ventilar, a ocultar el epigastrio y luego ambos hemitórax. Otro signo que nos hace suponer que el tubo está en la vía aérea es la condensación del tubo endotraqueal, o el signo del vaho o de la niebla. Y la observación de los movimientos respiratorios y la ausencia de distensión abdominal con la ventilación manual. Dentro de los métodos complementarios o secundarios, el más importante de todos ellos, y tal vez nosotros lo utilizamos habitualmente si nos parece algo banal en quirófano, pero fuera de quirófano no es frecuente encontrar, es el capnógrafo. Y el capnógrafo es un gol estándar para saber que el tubo se encuentra en la vía aérea. Posiblemente no permita descartar una intubación bronquial selectiva, pero la presencia de curva capnográfica nos confirma que el tubo está dentro de la vía aérea, del árbol traqueobronquial. También existe el detector exofágico, realmente tiene muy poco uso, es como una perita de goma que se infla y se desinfla. Cuando el tubo está en la vía aérea se desinfla rápidamente, y cuando el tubo está en el esófago se desinfla más lentamente. Podemos utilizar la iluminación transtraqueal, la oximetría de pulso, que ya habíamos hablado que cuando el paciente está preoxigenado, la caída de la oximetría es realmente tardía, pasan entre 8 y 10 minutos hasta que cae la saturación. Es decir, son 8 o 10 minutos de ventilación del paciente en el esófago. La radiografía de tórax es un método confirmatorio, pero la verdad que no es práctico. La ecografía pulmonar se puede utilizar cuando la tenemos el quirófano rápidamente disponible. Es un método que podríamos utilizar. Y la broncoscopía flexible es el gol estándar, pero obviamente no es un método de uso corriente. Lo que tiene, a diferencia de la capnografía, es que nosotros corroboramos acá la correcta intubación, es decir, que la punta del tubo va a estar en el lugar que nosotros queremos, ya que podemos observar la carina y podemos evitar de esta manera o corroborar que el paciente no tiene una intubación bronquial selectiva. Vamos a resumir esto. El gol estándar y lo que ustedes tienen que fijarse es en la curva de capnografía. Es mandatorio siempre que ustedes vayan a intubar a un paciente que tengan un capnógrafo para confirmar la intubación, salvo que se encuentren fuera de quirófano, que en una situación de emergencia. Si bien la maniobra de la laringoscopía directa es una maniobra que realizamos habitualmente y las personas entrenadas la efectúan con una alta tasa de éxito, no está exenta de complicaciones, y hay algunas que son menores y más frecuentes, y otras que pueden ser menos frecuentes pero realmente muy graves. Dentro de las lesiones podemos encontrar a las traumáticas provocadas por la maniobra de laringoscopía, por un exceso de fuerza, por una técnica inadecuada, y lo más frecuente son las lesiones en las piezas dentales y las lesiones de partes blandas, la lengua, la úvula, epiglotis, esófago, que generalmente lo que van a dejar es dolor de garganta. El paciente, eso es muy común, que el paciente refiera después de intubación endotraqueal que le molesta y le duele la garganta.
También pueden producirse lesiones de cuerdas vocales, estenosis traqueal, sobre todo cuando la intubación es prolongada o el tubo endotraqueal que le hemos elegido es demasiado grande o está muy inflado el balón. En algunos casos se puede llegar a perforar el árbol traqueobronquial, sobre todo cuando utilizamos mandriles o fiadores metálicos que sobresalen o exceden la longitud del tubo. La broncoaspiración es una complicación que, si bien no es frecuente, se asocia a una gran mortalidad. Y van a ver que está presente en muchos de los casos de las lesiones que se ven o que se han reportado en el NAP4. Se pueden provocar lesiones en la columna cervical o en la médula, sobre todo en pacientes que tienen en situaciones de pacientes con traumatismos encefalocranianos y de la columna cervical, o también en algunos pacientes que tienen trastornos como artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, etc. El laringoespasmo y el broncoespasmo es una complicación que se puede ver más frecuentemente en pediatría, relacionada con la intubación orotraqueal, y es una situación bastante estresante, ya que suele suceder que es muy difícil de tratar y se asocia a una desaturación muy profunda, y todo esto en el contexto de una anestesia en un paciente pediátrico, ¿no es cierto? La maniobra puede causar cambios hemodinámicos, algunos asociados a las drogas que usamos para la inducción anestésicas y otros a la maniobra de la laringoscopía. Es decir, yo les había dicho que es una maniobra muy reflexógena y dolorosa. Si el plano no es adecuado, puede provocar hipertensión arterial, que en algunos pacientes susceptibles pueden provocar daños como por ejemplo ACV, infarto de miocardio u otros. El aumento de la presión intracraniana e intracular también está relacionada con un evento reflejo a la maniobra de la laringoscopía directa. La intubación esofágica inadvertida en sí no es una complicación, pero sí causa complicaciones, ya que si nosotros no la resolvemos o no nos damos cuenta, el paciente tarde o temprano va a entrar en una hipoventilación y una hipoxia severa que puede provocar un daño neurológico, miocárdico, incluso la muerte. Y bueno, lo peor de todos los escenarios, que es la intubación dificultosa, que no podemos resolver, y la situación: no puedo intubar, no puedo oxigenar, o no puedo intubar, no puedo ventilar, y la subsecuente resolución quirúrgica o traqueostomía o cricotiroidectomía no deseada o no planificada en el paciente, entre otras. Bueno, ahora vamos a ver algunas perlitas clínicas, que son unos puntos importantes para tener en cuenta y para no olvidar. Así que los vamos a ir viendo uno por uno y vamos a hacer hincapié en ellos. Cada intento fallido de intubación hace que los subsiguientes tengan una menor probabilidad de éxito que el anterior. Es decir, nosotros con cada intento de laringoscopía vamos embarrando la cancha, ya que hacemos que el paciente se llene de sangre y secreciones. Por lo anterior, es de vital importancia que el primer intento sea el mejor intento. De esta manera nosotros maximizamos la tasa de éxito. Y no se lo olviden, esto quiere decir que cuando vayan a intubar, traten de hacerlo bien a la primera. Porque después tener que corregir, como dicen en el primer paso, va a ser más difícil. Luego de cada intento fallido de intubación orotraqueal mediante la laringoscopía directa, hay que retomar la ventilación y asegurar la oxigenación alveolar del paciente. Luego nos detenemos un instante a pensar en los factores que podés modificar para optimizar el siguiente intento de laringoscopía. Es decir, es clave que si ustedes están teniendo dificultades, lo primero que tienen que hacer es reoxigenar al paciente y pensar. Y una vez que tengan una estrategia que pueda mejorar el intento, recién ahí siguen progresando con los siguientes intentos.
porque no tiene ningún sentido que repitan una laringoscopía si no modifican algún aspecto en la técnica que han utilizado. Y esto también, ténganlo en cuenta, el número máximo de laringoscopías recomendadas es de 3. Y el tercer intento lo tendría que efectuar el operador más experimentado que se encuentre en el lugar. Es decir, tengan en cuenta que si ustedes hicieron mal la primera, solo les queda una maniobra para cambiar o pasar el laringoscopio. Eso ténganlo en cuenta cuando estén en una guardia al lado de un médico de planta, que si ustedes fallan en la primera o cambian algo para la segunda o en la tercera tienen que entregar el laringoscopio. Estos son pequeños aspectos prácticos que a ustedes en su vida diaria como anestesiólogos les pueden llegar a servir para evitar pasar malos momentos. Para final queremos recalcar el hecho de que el primer intento de laringoscopía que vayamos a intentar cuando vamos a hacer una intubación endotraqueal debe ser el mejor de entrada. Para eso tenemos que tomarnos todo el tiempo que sea necesario y respetar la técnica rigurosa que nos va a asegurar una mayor tasa de éxito. Para empezar tenemos que elegir el material adecuado para nuestro paciente, es decir, el tipo de laringoscopio, que en este caso para los adultos generalmente la rama es la curva de McIntosh. El tamaño de la rama tiene que ser adecuado para el paciente, no lo habíamos dicho antes, pero ahora lo podemos repasar. Usamos la distancia tiro-mentoniana como parámetro para elegir la rama. Cuando es de 5 centímetros se elige una rama 2, cuando es de 6 una rama 3 y cuando es más de 7 centímetros una rama 4. El tubo endotraqueal también puede ser un factor de dificultad si la boca del paciente es chica o el orificio de la glotis es pequeño. Por ahí un tubo demasiado grande puede complicar la maniobra. Inclusive dentro de la boca del paciente puede obstruir la visión mientras se lleva el pasaje del mismo hacia las cuerdas vocales. Un punto clave que ya lo habíamos hablado es el posicionamiento del paciente y de la cabeza. No posicionar correctamente la cabeza del paciente es una de las causas más frecuentes de que la laringoscopía directa fracase. Debemos abrir la boca y retirar las dentaduras postizas si las tienes y si son rebatibles, ya que cuando uno introduce el laringoscopio las disloca y obstruye la línea de visión. Aspirar las secreciones o la sangre en caso de que la haya. Asegurarse de que el paciente está adecuadamente dormido y con un bloqueo neuromuscular que sea óptimo para la maniobra de laringoscopía, es decir, no tenemos que apurarnos, hay que esperar los tiempos recomendados de pico de acción para los relajantes musculares. Tenemos que hacer la técnica, la maniobra de laringoscopía, como ya dije, de manera rigurosa y podemos utilizar la movilización laringea externas a los fines de mejorar nuestra visión laringoscópica. Y tenemos que utilizar por último facilitadores. Tienen que estar siempre disponibles, ya que pueden resolver una dificultad de progresión o de paso del tubo con gran facilidad. Por último, acá vamos a ver que esto que les estamos diciendo también lo van a rever ustedes en la última clase cuando vean Vortex y las líneas de vida y lo que son los mejores esfuerzos en cada línea de vida. En el Vortex, estas modificaciones que nosotros hacemos para mejorar y tener mayor éxito en la maniobra se clasifican en 5 tipos de grupos diferentes, que son las manipulaciones, los aditivos o los elementos de ayuda, el tamaño y el tipo de equipo que vamos a utilizar, el uso de succión o de oxígeno
y el relajante muscular. Más adelante vamos a ahondar en este tema. Bueno, desde ya muchas gracias por su atención y espero que no haya sido agotador y cansador. Este tema es largo, pero es muy importante que ustedes lo manejen bien. Nos vemos en la próxima clase.